Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema a todos nos acontece lo mismo, mas el justo saldrá de la tribulación. Sexta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, confiemos en Jehová. Él es nuestro Dios y puede obrar a nuestro favor. En su mano están nuestros tiempos. Por cualquier circunstancia, Él nos libra de la mano de la tribulación. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 27, versos 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Escucha con atención lo que nos habla aquí Dios en boca de David. Y es precisamente esta la manera de nosotros iniciar como cristianos. Escucha con atención cómo David tuvo una entrega total hacia Dios. Dice aquí: una cosa he demandado a Jehová, o sea, una cosa le he pedido al Señor. Y esta buscaré, escúchalo bien, porque así, conforme David le pedía, así también disponía su corazón a buscar esa respuesta en Dios. Dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Escúchalo bien. La congregación es como cuando uno está estudiando en la vida secular, que uno va todos los días a la escuela, al colegio, a la universidad, porque necesita aprender. Entonces aquí David, el pedido que le hace a Jehová es que él pueda estar en la casa del Señor todos los días de su vida. Mira, que Jehová pusiera gracia en esa petición de David. ¿Con qué fin? Dice: para contemplar primeramente la hermosura de Jehová. O sea, David lo consideraba como un Dios excelente, agradable en todas sus obras. Y además dice: y para inquirir en su templo. Inquirir quiere decir para investigar y conocer de Dios. Que ese es el propósito de Dios con cada creyente. Que vayan, investiguen las Sagradas Escrituras y conozcan a Dios a través de ella. Dice: porque Él, Dios, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Mira, buscaba protección. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Quién es esa roca? Cristo. Cada vez que un cristiano está en Cristo, viviendo por Él, viviendo en Él, alcanzando el carácter de Cristo, estamos sobre una roca, sobre lo alto. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 32, versos 5, 1, 2, 6 y 7. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño.
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Mira, entonces el primer punto fue lo que nos dijo David en el salmo que leímos anteriormente. Ahora mira otro punto muy importante a tener en cuenta. Otra vez Dios en boca de David. Y dice que mi pecado te declaré, porque dice la palabra que no hay justo que viva sobre la tierra, que haga el bien y nunca peque. Escúchalo bien. Luego David aquí nos invita a que cada vez que tengamos algún error, alguna manera de desliz, nosotros nos pongamos inmediatamente a cuentas con Dios. No amemos el pecado, no lo ocultemos. Eso es puerta abierta al diablo para maldición, escúchalo bien. Por eso dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad ni mi injusticia. Dije, confesaré mis transgresiones, mis ofensas a Jehová. Y tú perdonaste, escúchalo bien, porque nosotros tenemos un Dios que nos cubre en misericordia y compasión. Y Él está todos los días en el deseo de querer ser personas rectas, a perdonarnos y a mostrarnos esa verdadera justicia. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bienaventurado, o sea, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión, cuya ofensa ha sido perdonada. Mira, si algo hace Dios es perdonarnos en Cristo. Acuérdate que Él está intercediendo por nosotros. Dice, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quiere decir, su pecado ha sido redimido, remitido. O sea, en el perdón de Dios ya somos libres de ese pecado. Lo importante es que no lo volvamos a hacer. Para eso tenemos una conciencia, para eso en la gracia alcanzamos poder, fortaleza y dominio propio en el Espíritu Santo. Vuelve y dice, bienaventurado, feliz, gozoso, el hombre a quien Jehová no culpa, escúchalo bien, ya perdonado, no culpa de maldad ni de injusticia, y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque es que nosotros pecamos no por la debilidad de la carne, pecamos por el espíritu, que es el que cae en la tentación de la concupiscencia de la carne, escúchalo bien. Y además nosotros en el espíritu somos racionales, tenemos conciencia. Cuando un cristiano comete un error, lo hace en pleno conocimiento, porque tiene conciencia y además ya tiene la palabra del Señor en su corazón. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Mira, pretender estar a cuentas con Dios precisamente es pretender estar limpio de pecado. Y mira lo importante, Dios nos dice aquí, orará a ti todo santo. Estamos procurando la santidad en el tiempo en que Dios pueda hacer hallado, o sea, antes de cualquier desgracia. Por eso, inmediatamente coloquémonos a cuentas con Dios, antes de que el diablo aproveche ese pecado para orar adversidad, angustia, aflicción, desgracia, calamidad. Dice David, ciertamente en la inundación de muchas aguas, que es lo que pasa hoy en día, por todas partes llueve fuerte y se inundan la tierra. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él, a esa persona que está a cuentas con Dios. Tú eres mi refugio, mi amparo. Dios es el amparo de esa persona. Me guardarás de la angustia, escúchalo bien, de la angustia que le hubiera podido causar el diablo si no hubiera confesado ese pecado. Con cánticos de liberación me rodearás. O sea, con cánticos de liberación me cercarás. El Espíritu Santo obrará vallado alrededor de ese hermano, alrededor de nuestras vidas. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 32 del verso 2 al 4 y del 15 al 18. Y será aquel varón como escondedero contra el viento,
y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Mira qué bendición tan poderosa. Y aquí es la manifestación de la gloria de Cristo a favor de este hermano, de ese cristiano que tiene tal comportamiento. Nos habla Dios aquí en boca del profeta Isaías. Dice, y será aquel varón en Cristo y en la tribulación como escondedero contra el viento. O sea, Cristo es para ese tipo de cristianos como escondedero a la tempestad. Y como refugio contra el turbión, o sea, amparo contra esos aguaceros violentos. Mira, como arroyos de agua en tierra de sequedad. Será Cristo para ese cristiano como arroyos de agua en tierra seca. Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Mira, y allí que la palabra dice que el sol no nos fatigará. No se ofuscarán, no se confundirán entonces los ojos de los que ven. Todo este tipo de cosas, porque lo estamos viendo en la gloria de Dios. Ahí estamos viendo el poder de Dios sobre nuestras vidas para favorecernos en cualquier tipo de tribulación. Dice, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Mira, cuando uno no tiene temor, cuando uno tiene confianza en Dios y tenemos puestas todas las esperanzas en Él, entonces en ese momento, a través de la oración, Dios nos va a hablar, nos va a dar dirección. Por eso hay que ser muy buen oyente y tener oídos atentos. Y el corazón de los necios, porque la carne es necedad, dice, entenderá para saber. Entenderemos todas estas cosas en el poder de Dios. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente, porque todo lo que hace Dios a través de esto son milagros a favor de nuestras vidas. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, el Espíritu Santo. Y el desierto, tu desierto, mi desierto, se convierta en campo fértil por las bendiciones del Señor. Y el campo fértil sea estimado por bosque. O sea, hay abundancia en la gloria de Dios. Y habitará el juicio en el desierto. Mira, por ese mismo discernimiento que nos da Dios, nosotros obraremos en juicio en ese momento de tribulación. Siempre tenemos una conciencia dispuesta para bien, tanto delante de Dios como de los hombres. Y en el campo fértil morará justicia. Estamos dispuestos a obrar justicia en obediencia a Dios, en honra a Él, por su palabra. Y el efecto de la justicia será nuestra paz. Y la labor de la justicia, nuestro reposo y seguridad para siempre. Escúchalo bien. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. O sea, vamos a estar muy alegres y deleitándonos de la gloria de Dios, por todas sus bendiciones, por toda su paz, por ese gozo que nos da saber que en la obediencia tenemos a nuestro Dios en favor nuestro. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.